Bueno, entonces hoy estamos viendo abstracciones para la concurrencia. Entonces, la primera que vimos fue paralelo. Hay otra abstracción que se llama task. O sea, si yo quisiera hacer, uh, si yo no quisiera poner dos cosas en paralelo, sino tres cosas en paralelo, o si quiero poner cinco cosas en paralelo, eso va a ser paralel y de combinaciones para que eso es muy aburrido. Entonces, la abstracción task es una manera de, de hacer como más flexible la paralelización, pero es muy parecida al paralelismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo hago B1, B2 igual a paralel, E1, E2, yo podría escribir eso de otra manera, con una abstracción que se llame task. Fuera, cree la tarea E1, cree la tarea E2, y cuando se crean las tareas, esas tareas empiezan a ejecutarse, como se llaman tareas, se empiezan a ejecutarse en paralelo. Y cuando digo T1.join y B2 igual a T2.join, lo que hago es recogiendo en B1 y en B2 el resultado de cada uno de esos hilos cuando hayan terminado. Entonces, de alguna manera, hacer paralelo E1, E2 es como lanzar dos tareas en paralelo, recoger en qué terminan y devolver eso en la respuesta. ¿Cierto? O sea que, digamos que la primitiva task de E lo que hace es abrir un hilo, una computación de en paralelo en el hilo actual. En paralelo con el hilo actual, es decir, lanza un hilo adicional al hilo actual en el que pone a correr esto. Entonces, nótese que las tareas son como las funciones y los hilos son como las funciones. Devuelven algo, devuelven por lo menos el identificador, o sea, yo puedo darles nombre, mejor dicho. Entonces, T es una tarea que realiza el cálculo de E. La computación actual continúa en paralelo con la computación que tenga T. Para obtener el resultado de T se usa T.join para que me lo devuelva. T.join suspende el hilo actual y espera hasta que el resultado sea calculado. Posteriores invocaciones a T.join devuelven inmediatamente el resultado calculado. Si uno hace T.join y ya le han hecho T.join, pues él ya tiene que el resultado calculado. En términos prácticos, si yo lanzo una tarea y luego le hago .join inmediatamente, es lo mismo que ejecutar E de una vez y no en paralelo. Task E.join es lanzar E en paralelo y esperar a que termine para que continúe el hilo. Entonces es lo mismo que has hecho E en secuencial. ¿Listo? Esa es la nueva primitiva task. Entonces vamos a usar task, por ejemplo, para calcular la norma P en paralelo, la que ya habíamos hecho. Pero la vamos a usar que aquí se ve más fácil. La norma P. Creo que estaba aquí. Entonces no está aquí. Aquí está. Entonces, mire, por ejemplo, la norma P en 4 partes. Entonces me averiguo igual que antes, el cuarto, el 2 cuartos, el 3 cuartos, y digo, mi primera tarea es sumar, es tal, mi segunda tarea es tal, mi tercera tarea es tal. O sea, puedo crear tantos paralelos como yo quiera, porque cada que creo una tarea se crea un hilo en paralelo. Y luego digo, bueno, cuando los 4 hilos terminen, sume todo esto, y luego sí calcula la norma P. O sea, task es una versión más flexible de parallel, porque task parallel crea dos hilos para ejecutar E1 y E2, mientras que task crea un solo hilo para ejecutar en paralelo eso con el hilo en que venía. Pero de resto no tienen mayor diferencia.
¿Cómo escribiría usted parallel en términos de task? Es una pregunta, porque task es como más primitiva. Entonces, fíjense las dos opciones que hay. Que usted llegue y diga, bueno, si me dicen que ejecute en paralelo A y B, entonces yo hago la tarea B, lanzo la tarea B, lanzo A y devuelvo A y tb.join. O la versión 2, que es hago la tarea B y hago join, luego hago la tarea A y devuelvo esto. ¿Cuál de las dos funciona según ustedes? ¿La 1 o la 2? Para ejecutarse el paralelo. ¿La versión 1 o la versión 2? Pueden escribir en el chat o alguna cosa. O abrir el micrófono. ¿Cuál de ustedes cree que, en cuál paralelo queda bien hecho? ¿La 2? La 2 dice Juan Manuel. ¿Quién más dice la 2? ¿Alguien dice la 1? La 2 dicen aquí también. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Yo diría que la 1. ¿Tú dirías que la 1? Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene de malo la versión 2? La versión 2 dice, lance la tarea y le haga el join. O sea que inmediatamente esto queda esperando que la tarea termine. Cuando termine, va a pasar aquí. Pero entonces ya va a ser en paralelo, en secuencial. Va a ejecutar primero la tarea B, luego la tarea A y luego sí devuelve. La de arriba lanza la tarea B en paralelo con el hilo actual. El hilo actual entonces va a ejecutar esto y esta se va a ejecutar en paralelo. O sea que A y B se van a ejecutar en paralelo. O sea que la que realmente implementa bien Parallel es esta. O sea, Parallel puede estar implementado en función de tasks, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho eso, creo que aquí ya no hay mucho más. Eso. Entonces, acabamos las abstracciones. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí acabamos las abstracciones. Y entramos a